Buenas tardes, estimadas estudiantes y estimado estudiante. Bueno, vamos a abordar el tema del enfoque del pensamiento complejo. Me parece muy atinado ver este enfoque, ya que la semana pasada que estuvimos viendo pensamiento crítico, pedagogía crítica, creo que se complementa muy bien ambos enfoques y vamos a comenzar a ver este enfoque con una frase de su principal exponente, que es Edgar Morin, que dice: el conocimiento es una aventura incierta que conlleva en sí misma y permanentemente el riesgo de la ilusión y del error. Como estaba conversando, el principal exponente es el sociólogo, antropólogo francés Edgar Morin, el cual hasta el día de hoy participa activamente en publicaciones, en seminarios pedagógicos, ¿verdad? Principalmente. Y principalmente el modelo y el enfoque de Edgar Morin consiste mucho en esta investigación multidimensional de lo que es el proceso educativo. Edgar Morin, además de ser un gran estudioso y realizar aportes en diferentes áreas del conocimiento, también aporta muchísimo desde su forma o desde su perspectiva humanista, ecologista también. Y vamos a ver qué es la complejidad como tal. Muchos, cuando hablamos de complejidad, lo vemos con una connotación completamente negativa, ¿verdad? A veces digo, lo utilizamos inclusive como como para caracterizar alguna situación complicada que no le encontramos una solución, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la pedagogía del pensamiento complejo es completamente diferente. Vemos que desde un punto de vista etimológico, la palabra complejidad, desde su origen latín, viene de completere, que significa básicamente trenzar o enlazar. Y lo que hace el pensamiento complejo justamente es esto: trenzar y enlazar conocimientos, sensaciones, percepciones para generar un proceso educativo. En palabras de Edgar Morin, cuando se habla de complejidad, se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir. Cuando hablamos meramente del concepto de qué es el pensamiento como tal, nos tenemos que ir a la palabra complejidad, que tiene una carga semántica muy fuerte y que vincula mucho lo que hemos venido hablando de la confusión, la incertidumbre o el desorden. Y me gusta mucho el pensamiento complejo que aborda estas tres características, porque es algo que vivimos constantemente en todos nuestros procesos educativos. La confusión, la incertidumbre y el desorden lo vivimos diariamente, y de ahí parte la construcción del concepto de pensamiento complejo. Evidentemente yo les voy a dar una definición de pensamiento complejo, pero como el mismo Edgar Morin lo explica, el conocimiento es multidimensional y probablemente si ustedes lo leen van a darle otro sentido al concepto, ¿verdad? Es importante rescatar que no fuimos enseñados a separar el conocimiento para analizarlo. Siempre lo vemos como un conjunto, ¿verdad? Y el pensamiento complejo ante cualquier cosa es un pensamiento que relaciona. Y como lo vemos en este significado, el significado más cercano del término complexos, lo que está tejido en conjunto. Esto quiere decir que es completamente una oposición al modo de pensar tradicional que divide el campo de los conocimientos en disciplinas atrincheradas y clasificadas. El pensamiento complejo es un modo de relegación. Esta pues contra el aislamiento de los objetivos del conocimiento, reponiéndoles en su contexto y de ser posible en la globalidad en que pertenece. Entonces aquí vuelvo otra vez a lo que les mencioné con anterioridad, que es importante tomar en cuenta entrelazar el conocimiento, es multidimensional y tiene diferentes contextos y connotaciones a medida de que voy atravesando por este viaje de la confusión, la incertidumbre o el desorden del pensamiento. Acá tenemos una frase de Edgar Morin que nos dice: nuestra civilización, modelo de desarrollo, no estará enferma de desarrollo. Entonces, para que ustedes lo analicen un poco. Tomando en cuenta todo lo expuesto
ahorita por la profesora Tania, recordemos el cuerpo humano. El cuerpo humano es muy complejo y esa parte por sí misma, nuestros diferentes órganos y demás, es un sistema. Uh-huh. Y ven, digamos, la educación desde un punto de vista muy cartesiano. Por ejemplo, tenemos quién estudia el corazón, el cardiólogo, quién estudia el riñón, el nefrólogo. Es decir, las especialidades están divididas muchas veces. Entonces nos viene a pensar, el cuerpo humano debe ser estudiado también en forma integrada. Es muy complejo, interconectada. Esto lo digo por, por algunos estudiosos que nos han visitado en la escuela de salud pública, grandes pensadores, y que nos dieron algunos ejemplos de eso, cómo el mundo debe ser justamente, como lo señala la profesora, interconectado, cómo vemos el todo, cómo vemos el todo siempre. Nuestra carrera está sustentada justamente en este tipo de forma de pensar, de una manera crítica, de una manera que promovamos en ustedes la criticidad, el análisis ante la realidad que nos acontece. Y tomamos como base a Sergio Tobón, él es un colombiano que vino a poner en práctica lo que es la parte curricular del pensamiento complejo, todo lo que son las competencias. La carrera nuestra está formulada en competencias. ¿Por qué está formulada de esa manera? Porque la salud es compleja por sí misma, no puede ser vista en manera segmentada, en manera particionada, sino hay que ver esta perspectiva más global. Entonces, viene a ayudarnos a conformar todos los programas que ustedes están estudiando, las unidades de aprendizaje, la ruta formativa. En nuestra acontecer viene lo que es objetivos, sin embargo, Edgar Morán y de la complejidad se llaman competencias. Hablamos de evaluación, en complejidad se llama de valoración. Hablamos también de evidencias de esta perspectiva. Todos esos elementos que tenemos en nuestro programa de estudios es vista desde esta perspectiva. Sí hay que tomar en cuenta que nos gustaría hacer grandes cosas con este enfoque. Sin embargo, las primeras iniciativas son llevadas a cabo desde la educación superior. Entonces, ¿por qué? Porque es un lenguaje a veces un poco difícil de digerir y en las instituciones, digámosle así, se trabaja más, o es trabajado más por objetivos, por las formas, digamos, más conocidas. Sin embargo, tenemos que dar este salto de trabajar desde esta perspectiva de nuestro quehacer diario. Y me parece a mí que el aporte que este gran filósofo francés nos da desde los saberes, desde la manera de ver la realidad, es una postura o una filosofía que debemos aprender mucho para poder generar acciones que tengan incidencia y que tengan buenas implicaciones en nuestro contexto. Uh-huh. Bueno, para continuar, bueno, un aporte importante de la profesora María es que sí, llega a hacer una ruptura, tal como lo propuso también Pablo Freire, a este modelo tradicional, ¿verdad? Incluso desde nuestra escuela, la forma de impartirlo, somos un equipo docente que formamos un proyecto formativo, 4 personas con formaciones completamente distintas o algunos equipos están integrados por otro tipo de profesionales también, en el cual intentamos hacer una construcción del conocimiento en colectivo desde diferentes perspectivas, justamente colocando o evidenciando lo que nos habla Edgar Morán del concepto de lo multidimensional del conocimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, se intenta llevar a la práctica en la escuela por medio de equipos también de trabajo que se integren, pero que cada quien tiene un área de expertise en particular, ¿verdad? Cuando hablamos del pensamiento complejo, es interesante este gráfico por la siguiente razón. El pensamiento básicamente va a estar fundamentado en ese pensamiento básico que es la metacognición, que quiere decir
el aprendizaje del proceso, del proceso del aprendizaje, cómo estamos aprendiendo constantemente y qué es lo que nos llevamos de cada una de esas enseñanzas del día a día. Luego tenemos el proceso del pensamiento creativo, ¿verdad? Que nos permite analizar una situación, crear argumentos, conocimientos para innovar, ¿verdad? En la educación y en el pensamiento. Luego tenemos el pensamiento crítico, que es una reorganización del conocimiento, y todos estos tres tipos de pensamiento están en constante flujo en el proceso del pensamiento complejo. Entonces aquí dice que este proceso es una integración de los objetivos dirigidos de conocimiento formulado y reorganizado y regenerado constantemente, de esta triada entre el pensamiento básico, creativo y el pensamiento crítico. Tenemos otra frase también de Edgar Morin que me gusta mucho y sintetiza mucho sus conocimientos, que seguimos siendo un misterio para nosotros mismos, ¿verdad? Y justamente desde ahí viene parte todo lo que dice Edgar Morin del pensamiento complejo. En partir de conocernos, de saber cómo aprendemos, de saber cómo analizamos, de saber cómo segmentamos el conocimiento, de solucionar problemas de diferentes dimensiones, ¿verdad? Justamente ahí, de lo que hablaba la profesora, en México, uno de los fundadores fue Edgar Morán de una instancia de educación superior y él le llama multiversidad. Ya pasamos de universidad a multiversidad justamente por esa complejidad en el cual fue creada el posicionamiento paradigmático. Es importante tenerlo claro y le puso esta nombre, ustedes pueden accesarlo a través del internet. Uh-huh. Uh-huh. Básicamente, Edgar Morin también, al igual que el autor Tobón, que nos mencionó la profesora María, nos ayudan a establecer los saberes necesarios para la educación del futuro. Y aquí en este gráfico está muy bien explicado. Son 7 saberes que trata de la educación del futuro para un futuro viable, ¿verdad? En el cual se desarrolla tomando en cuenta la democracia, la equidad, la justicia, en armonía con el entorno. Básicamente esos 7 saberes son la ceguera del conocimiento, donde Edgar Morin nos habla sobre esa relación dialéctica que existe constantemente acerca del error y la ilusión en el proceso educativo. Viene el proceso del conocimiento pertinente, viene enseñar la condición humana, que es muy similar a las lecciones que dejó Pablo Freire, ¿verdad? Enseñar la identidad terrenal en el contexto que estamos en el momento, enfrentar la incertidumbre, que para mí es un elemento fundamental de la pedagogía de la complejidad, es enfrentarnos como seres humanos constantemente a una incertidumbre de conocimientos, de vivencias constantes, enseñar la comprensión y por último, la ética del género humano. Esto es importante señalar que la UNESCO lo tomó parte de su propuesta educativa, ¿sí? En el cual se insta a los educadores, a los formadores de recurso humano, de talento humano, mejor dicho, que lo denomina la complejidad, tomar en cuenta estos elementos, este conocimiento pertinente a las poblaciones, esa condición humana que vemos y viven las personas y estas incertidumbres que día a día vivimos como la actual. No sabíamos que íbamos a estar ante esta pandemia. Es parte del ajuste, la complejidad de los recursos que disponemos para poder enfrentar lo que estamos viviendo en la actualidad y cómo en este caso la salud pública tiene un papel fundamental, un rol trascendental en la salud de las poblaciones. Entonces, y la toma de decisiones principalmente a nivel político, económico y educativo y demás. Entonces, justamente esto que nos menciona la profesora, a la hora de tomar en consideración esos grandes saberes, vamos hacia una armonía con el entorno.
Sí, eso es lo que, uno de los propósitos que llega a Edgar Morán a plantearse ante esto. Ujú. Ujú. Eso sería, Tenemos acá un video para cerrar la clase de hoy, que ustedes lo pueden asistir, que es las incertidumbres que estábamos hablando, las ilusiones y el error. Muy interesante la postura de Edgar Monar con relación a esto. Nos parece interesante que ustedes lo vean en algún momento, saquen sus propias conclusiones y reflexionen acerca de que constantemente nuestro conocimiento nunca es vertical. Nuestro conocimiento es un universo enorme, como lo plantea Edgar Morán. Entonces, ¿y cómo tenemos que lidiar, vivir, manejar y aprender acerca de esa constante entre la ilusión y el error? Y desde la perspectiva que ve el error, Edgar Morán no es el error de equivocarme y el error del fracaso, sino es un error que me transmite a mí aprendizaje. Es un error que mismo siendo un error desde una perspectiva conceptual, es un aprendizaje. Entonces es muy interesante que ustedes vean el video y saquen sus propias reflexiones. Definitivamente es un enfoque educativo que vale la pena ser estudiado y que ustedes lean un poco más y lleguen a profundizar en estos conceptos. Eh, Esto sería el día de hoy con el pensamiento complejo. Si ustedes tienen alguna duda, ya saben que pueden contactarnos o en algún momento podemos discutir acerca de este gran pensador y sobre sus enseñanzas. Profe María, no sé si quiere sí, rescatar algo o aportar. sí, me parece que vale la pena en cada uno de esos enfoques justamente ver estos videos. Eh, Ese error, como bien nos señala la profesora y nos enseñan, Edgar Morán, es una oportunidad de aprendizaje. No todo tiene una receta, sino que es parte de las vivencias y más cuando vamos a aplicar proyectos, en este caso, y es el enfoque que nosotras o nosotros decidamos anotar o escoger como tal, debemos tomar en cuenta eso, ¿verdad? Esas incertidumbres, esos errores y esto parte de la formación que nos lleva a ver la complejidad de nuestra realidad. Entonces, eso sería todo. Gracias. Gracias.